Muy buenos días, compañeros y docentes de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, octavo semestre. Este video tiene el propósito de exponer y responder unas preguntas muy puntuales acerca de la valoración documental dentro de la materia tablas de retención documental. En ese orden de ideas surge la primera pregunta: ¿qué es la valoración en archivística? La valoración en archivística, como su nombre lo indica, es otorgar un valor, ya sea de carácter técnico, científico, informativo, a un documento, aunque este tipo de valores se deben medir a partir de los archivos, porque no es lo mismo hablar de un archivo de gestión, un archivo central y un archivo histórico. Entonces tenemos que para el valor documental de un archivo histórico, donde se puede contemplar su conservación total o su eliminación, puede que en el central y en el de gestión sea un documento supremamente importante, porque es entendible y todos lo sabemos que un archivo de gestión es donde están los documentos que se van a utilizar en el momento y que están en uso constante y en flujo constante. Ya en el archivo central adquieren otro tipo de carácter de conservación, donde se mide a 4 a 5 años, dependiendo las necesidades de la institución con respecto a ese documento y lo que ese documento represente para la institución. Y ya cuando llegamos a un archivo histórico de conservación total, entonces ya se mide por otros tipos de valores, como por decir algo, si ese documento representa valor histórico, técnico, científico para la institución. Surge la otra pregunta: ¿por qué se debe efectuar la valoración de un archivo? La valoración de un archivo se debe efectuar por dos cosas. La primera, para descongestionar el mismo archivo. Segundo, para conservar solamente los documentos que son necesarios, útiles para la institución a la cual prestan sus servicios. ¿Cómo se debe efectuar una adecuada valoración a los documentos de archivo? Ahí entra a jugar un papel importante la tabla de valoración, porque la tabla de valoración es la que me indica el documento, los documentos de dónde provienen, para qué fueron construidos, cómo se utilizaron y cuál fue el uso que se les dio, los propósitos para los cuales se creó. Ahora, se debe atender tanto a valores primarios como secundarios, aunque los valores primarios pertenecen a este tipo de gestión administrativa, donde los documentos, por decir algo y por llamarlo de una manera muy jocosa y popular, van y vienen. Ya en el valor secundario ya adquieren otro tipo de estatus, por llamarlo de alguna manera, donde ya nos vamos al carácter informativo, al carácter histórico, al carácter cultural, al carácter científico. ¿Qué tipos de valores requieren los documentos de un archivo? Pues los valores, como dije en la pregunta anterior, son de carácter primario y secundario. Sin embargo, ya entran a jugar otro tipo de valores para estos documentos, porque yo no puedo tratar con el mismo valor o darle el mismo valor a un documento que me habla de la creación de la institución a uno que me habla sobre un convenio que se hizo hace 10 o 15 años, solamente por poner un ejemplo. Ahora, dentro de los criterios que se deben utilizar están los que se deben atender mediante racionalización, mediante necesidades que tenga la institución con respecto a esos documentos. En fin, generalizar la parte archivística es muy teórica. Sin embargo, cuando usted entra a hacer el proceso como tal a cada institución o a una entidad, los conceptos generales tiene usted que aplicarlos de una manera muy particular y muy general. Es ahí donde radica la astucia del profesional en archivística. Y lo digo porque en el 2010 hice parte de la implementación del programa de gestión documental para el municipio de Génova, y en el 2011 se obtuvo la certificación en calidad, y pues obviamente atendiendo a las normas que regulan este proceso. Pero cuando llegábamos al tema documental, al tema archivístico, nos encontrábamos con que habían documentos que, si los medíamos por la teoría archivística, los tendríamos que descartar, pero si los medíamos por un valor institucional donde tenían algo de cultural o de histórico, pues no los podíamos eliminar. Ahora,
Llegamos a la última pregunta. ¿Qué instrumento o formato emplearía usted en la valoración de documentos de archivo? Muéstrelo, argumentelo y explíquelo en el video. Pues resulta que yo tomé un formatico de tabla de valoración documental que se hizo para el municipio de Génova, y es este. Es un formato muy sencillo. ¿Qué me dice? Formato, tabla de valoración documental, entidad productora, oficina productora, hoja de la hoja tal, del folio tal, al tal, por decir algo, del 1 al 20. Solamente otro ejemplo. Aquí iba el código, aquí iban las series o contenidos de la documentación. Aquí me decía que estaba retención en el archivo central, obviamente porque es que hasta ese momento solamente se contaba con un archivo, con dos, para ser más explícito, el archivo que se manejaba dentro de la dependencia productora y el central, pero no había un archivo histórico. Sin embargo, ese archivo central tenía carácter de histórico, porque ahí tenemos documentos de 1930, 1940 y en fin, desde poco después de la creación de Génova municipio. Es más, el acta de creación del municipio de Génova reposa en sus estantes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a organizar todo ese tipo de documentos y a valorarlos con estos criterios. ¿Qué me decía? Conservación total, eliminación, microfilmación u otros soportes o selección. Conservación total, lo medíamos si tenía alguna importancia histórica, cultural, científica, técnica o biográfica para el municipio. Los que no cumplían esos requisitos no se conserva. Eliminación, por ejemplo, hubo muchos documentos que en su momento se generaron y eran simplemente una carta de agradecimiento o un inventario, o documentos que contenían presupuestos, entonces simplemente los eliminamos. Aquí decía microfilmación o otros soportes. Este proceso se hizo en muy pocos documentos. Es más, yo diría que los documentos que se microfilmaron no ascendieron al 5% del total del archivo. Y en ese orden de ideas pues logramos consolidar el proceso. Eso fue hasta el 2012 que hice parte de ese proceso documental. Ahorita pues no pertenezco a la entidad, pero sin embargo siempre mantengo muy atento y he hecho varias prácticas a partir de la teoría que nos han enviado durante la carrera. Entonces, sin más, pues no me queda sino desearles muchos éxitos a todos mis compañeros. Muchas gracias.